En las clases anteriores vimos generalidades de la piel, su estructura y sus funciones. También vimos epidermis, cómo está formada, cuáles son sus componentes y también los procesos que se llevan a cabo dentro de esa capa de la piel. También vimos unión dermoepidérmica y ahora pasamos entonces a dermis y tejido subcutáneo. En el libro de Cordero lo van a encontrar como una parte de la piel, como una capa de la piel. Nosotros eso se lo tenemos que tomar como válido porque figura dentro de la bibliografía obligatoria, pero es importante que tengan en cuenta que actualmente en la comunidad científica ya no se toma a la hipodermis como una capa de la piel, sino directamente como un tejido subcutáneo por separado, ¿sí? También lo pueden escuchar como tejido adiposo, tejido graso. Pero esto para que estén actualizados, ¿no? Porque en este libro de Cordero quedó un poco obsoleto ya en algunas cuestiones. Dermis. La dermis está integrada por tejido conectivo laxo. Constituye la mayor masa de piel y aporta plegabilidad, elasticidad y resistencia a la tracción. Protege al cuerpo contra lesiones mecánicas, capta agua y colabora en la regulación térmica e incluye receptores de estímulos sensitivos. La dermis interactúa con la epidermis para mantener la propiedad de ambos tejidos. Bueno, entonces es una capa de la piel que se interpone entre la epidermis y la grasa subcutánea. Su espesor es variable, mide de 1 a 4 milímetros según la región del cuerpo, es ricamente vascularizada, a diferencia de la epidermis que no contiene vasos, y tiene una función inductora de crecimiento y diferenciación sobre la epidermis. Por eso decía recién que interactúa con la epidermis para mantener estables ambos tejidos, tanto la dermis como la epidermis. A diferencia también de la epidermis, no presenta una diferenciación o una estratificación como hay en la epidermis, pero la estructura y la organización de los componentes del tejido conectivo de esta capa va a tener distintas características de acuerdo a la profundidad. Ya lo vamos a ir viendo. Esta es una imagen histológica. Tenemos la epidermis en un color como rosado más oscuro y la dermis en un color más claro. Fíjense que cuando hablamos de la epidermis, en el límite dermoepidérmico hablábamos de crestas epidérmicas y cuando hablamos desde la dermis, lo que mencionamos son las papilas dérmicas, que son esas ondulaciones que vemos en la imagen. Entonces, vamos a tener diferenciado en la parte de la dermis dos segmentos. La dermis papilar, que vendría a ser la que contiene las papilas dérmicas, y la dermis reticular, que es la parte más profunda de la dermis. En este esquema lo pueden visualizar. Fíjense las flechas. Tenemos entonces la dermis papilar más superficial, más cerca de la epidermis, y la dermis reticular más profunda. Otra forma de describir la estructura de la dermis es a través de dos compartimientos. Por un lado la dermis reticular como la describimos recién y por otro la dermis adventicial, que va a estar compuesta por la dermis papilar y la dermis perianexial. La dermis adventicial es más superficial en la parte entonces de la dermis papilar, no así en toda la dermis perianexial, porque
van hacia profundidad. Hay una parte de los anexos cutáneos que pueden, si bien son epidérmicos, algunos pueden llegar hacia la hipodermis, por ejemplo. Pero cuando entonces se refiere a superficiales, más que nada para la dermis papilar y la parte más superior de los anexos. Es más laxa, las fibras se encuentran principalmente orientadas de forma vertical y su función es permitir intercambios nutritivos con la epidermis y los anexos. Está compuesta por colágeno tipo 3. La dermis reticular, más profunda, es más compacta, porque además va a tener colágeno tipo 1, que es el colágeno más fuerte y duro que se conoce. Las fibras van a estar orientadas principalmente de forma horizontal y su función es otorgar resistencia para actuar como soporte de otras estructuras. Fíjense que en la descripción de fibras les dije principalmente de un lado vertical, por un lado vertical y por el otro horizontal, pero vamos a encontrar en la dermis adventicial fibras orientadas horizontalmente y en la dermis reticular también fibras orientadas verticalmente, pero principalmente como se describe en este cuadro. Esta imagen la tienen en el libro. Este esquema puede asustar un poquito con la cantidad de colores y referencias que tiene, pero les voy a ir explicando de una forma sencilla más o menos para que se ubiquen. Acá tenemos lo que sería la unión dermoepidérmica. En el cuadro de arriba, fíjense que son dos cuadros principales, tenemos lo que sería la dermis papilar, la unión dermoepidérmica, y por debajo la dermis papilar y la dermis reticular. Bueno, entonces les decía que acá con verde les marqué lo que es la unión dermoepidérmica. Acá les marqué la dermis papilar, que en la próxima imagen, en esta, también, digamos, se repite, pero como va más profunda, también, o sea, se los quería diferenciar. Tenemos ahí la dermis papilar. Y acá en esta imagen, entonces, que es la que está acá, es la de abajo, que la recorté y la agrandé para que vean la diferencia entre la dermis papilar y la reticular. Lo que tienen en color gris son las fibras de colágeno, que en la reticular dijimos que iba a ser de tipo 1 y en la papilar de tipo 3. Ven que hay fibras orientadas horizontalmente y verticalmente, pero que en la reticular son más abundantes y vamos a encontrar un montón de fibras horizontales. La dermis papilar se caracteriza por pequeños haces de fibrillas colágenas de pequeño diámetro y fibras elásticas de oxitolán. Las de fibras elásticas de oxitolán ya las vamos a ver más adelante, se dirigen verticalmente. Y la dermis reticular está compuesta principalmente por fibrillas colágenas de gran diámetro organizadas en grandes haces de fibras entretejidas. Y en torno a estas fibras de colágeno también vamos a encontrar fibras elásticas maduras en forma de banda y ramificadas que van a componer esta estructura característica, ¿no?, de este segmento. Las células de la dermis son fibroblastos, principalmente. El fibroblasto es la célula característica de la dermis. También vamos a encontrar células de Langerhans,
mastocitos, macrófagos, linfocitos y dendrocitos dérmicos. Acá tenemos representado un fibroblasto. El fibroblasto sintetiza y mantiene la cantidad relativa normal de todos los componentes de la matriz extracelular, es decir, de las fibras y la sustancia fundamental. Repito, tenemos en la dermis células, fibras y la sustancia fundamental. El fibroblasto va a sintetizar los componentes de la matriz de la sustancia fundamental amorfa y de las fibras. Y además en la dermis vamos a encontrar los otros tipos celulares que mencioné en la diapositiva anterior. Representa la célula principal y característica de todos los tejidos conectivos. Si tienen los apuntes de biología, histología y genética, aprovechen para hacer un repaso. Los fibroblastos activos fabrican además, junto con las células endoteliales de los vasos, la fibronectina. Intervienen en reacciones inflamatorias y durante el proceso de cicatrización de heridas. Los fibroblastos en reposo o inactivos se encuentran en el tejido conectivo maduro y se los conoce como fibrocitos. Las células de Langerhans, los mastocitos, los macrófagos y los linfocitos ya los conocen por el contenido de las materias de primer año. Y los dendrocitos dérmicos, por si no los conocen, puede representar un subgrupo de macrófagos presentadores de antígenos. Estas células son especialmente, sigo hablando de los dendrocitos dérmicos, son abundantes especialmente en la dermis papilar y en la dermis reticular superior, y a menudo en la proximidad de los vasos del plexo subpapilar, de los vasos sanguíneos. Los dendrocitos dérmicos también están presentes en torno a los vasos de la dermis reticular y en la grasa subcutánea. Son células inmunocompetentes que actúan en la respuesta inmune. También son fagocíticas y pueden reconocerse como melanófagos, van a fagocitar melanina en la dermis, o por contener otros pigmentos exógenos y hierro. Vimos células de la dermis, ahora pasamos a ver las fibras. Encontramos fibras colágenas y fibras elásticas. Las fibras colágenas son gruesas, largas y no ramificadas. El colágeno representa alrededor del 70% del peso seco de la piel. Estas fibras de colágeno van a estar compuestas por 3 cadenas de alfa polipéptidos con los aminoácidos glicina, prolina y lisina. Estas cadenas se van a enroscar una alrededor de la otra formando una triple hélice. El colágeno se sintetiza en los fibroblastos como una molécula precursora llamada procolágeno. Después de su excreción fuera de la célula, la molécula de procolágeno se transforma a tropocolágeno. Entonces, tenemos recién salido del horno, recién salido del fibroblasto, se denomina procolágeno. Fuera de la célula, se va a transformar a tropocolágeno. Y las moléculas de tropocolágeno son las que se van a alinear para formar las fibrillas de colágeno. Porque una cosa es la proteína, o sea, el colágeno, y otra cosa son las fibras colágenas. ¿Sí? Las fibras colágenas están compuestas por colágeno. ¿Ven? Acá vemos. Entonces,
ahí tenemos el tropocolágeno que se va a ir agrupando para formar las fibrillas y las fibrillas en la fibra de colágeno. La mayor proporción del colágeno en el cuerpo es metabólicamente activa y aún las fibras más estables son reemplazadas por las que se sintetizan nuevas. Esto no sucede, lamentablemente, en la vejez. Por eso la característica de la piel envejecida. Porque, vamos, este metabolismo, esta tasa metabólica activa va disminuyendo. El proceso de degradación del colágeno es iniciado por una enzima específica, denominada colagenasa. Esta actividad de esta enzima está aumentada en uno de los tipos de epidermólisis ampollar, la distrófica recesiva. En la esclerodermia produce fibrosis en la etapa indurativa como resultado de un aumento de colágeno en dermis e hipodermis. Esto último le sirve para dermatología y semiología. Sepan entonces que el colágeno se reemplaza por más de que las fibras estén estables, porque van a ser degradadas por la enzima colagenasa. Entonces, esta enzima va a degradar el colágeno y el fibroblasto va a sintetizar colágeno nuevo. Y estos son los tipos de colágeno que tenemos en la dermis y en la unión dermoepidérmica. Colágeno tipo 1 está presente en la dermis reticular y es el más abundante. El colágeno tipo 3 se localiza en la dermis papilar y en la dermis perianexial. El colágeno tipo 4 forma la red de la lámina densa para brindar soporte en la unión dermoepidérmica. El colágeno tipo 5 se ubica en la lámina densa, es ubicuo y su función se desconoce. El colágeno tipo 6 tiene como función la adhesión entre diferentes componentes del tejido conectivo. El colágeno tipo 7 se localiza en las fibras de anclaje de la sublámina densa y el colágeno tipo 17 forma parte de las estructuras de los hemidesmosomas. Aprovecho para hacer un breve repaso de unión dermoepidérmica. En la lámina lúcida tenemos colágeno tipo 17, formando parte de la estructura de los hemidesmosomas. En la lámina densa encontramos colágeno tipo 4. En la sublámina densa colágeno tipo 7, que se va a insertar en las fibras colágenas de la dermis papilar. El sistema elástico de Gaulik está formado por fibras elaunínicas, fibras oxitolánicas y las fibras elásticas. Las fibras elaunínicas constituyen un plexo que se dispone paralelamente a la unión dermoepidérmica a lo largo del límite entre la dermis papilar y reticular. Son fibras de resistencia mecánica. Desde ese plexo salen las fibras oxitolánicas, que son más delgadas, que siguen un curso vertical y se anclan en la membrana basal dermoepidérmica. Y a ese mismo plexo llegan las fibras elásticas, que son más gruesas, provenientes de la dermis reticular. Las fibras elásticas constituyen del 1 al 3% del peso seco de la piel normal. Son finas, muy ramificadas, entrelazadas y onduladas o plegadas en estado de relajación. Cuando hay tensión van a estar como más extendidas y en estado de relajación van a estar onduladas o plegadas. Aportan elasticidad a la piel,
Esto hace que la piel pueda volver a su estado original luego de un estiramiento mecánico. Estas fibras elásticas, que no son sinónimo de elastina, al igual que las fibras colágenas no son sinónimos de colágeno, van a estar compuestas por un 85% de la proteína elastina y además por un complejo glucoproteico microfibrilar compuesto por fibrinas 1 y 2. La elastina está formada por una cadena de aminoácidos con dos regiones, una hidrofóbica y otra hidrofílica. La degradación de la elastina se produce en condiciones normales por la acción de la enzima elastasa, así como la degradación de colágeno se producía por la colagenasa, la degradación de la elastina se produce por la enzima elastasa. Las fibras elásticas están ausentes en procesos cicatrizales y están disminuidas o ausentes en las estrías. Tenemos una afección que es la elastosis solar, que se debe a la acumulación en la dermis de una elastina anormal que sintetiza en los fibrolastos cuyo ADN ha sido alterado por la radiación solar prolongada. Acá tenemos la imagen. Fíjense que la piel del medio, por ejemplo, tiene fotodaño y que las fibras elásticas no se encuentran igual que en la imagen de la izquierda, que es una piel más joven. Fíjense que entonces adquiere como una estructura anormal estas fibras de elastina. Y entonces eso hace que se pierda elasticidad y así es como van a aparecer las arrugas. La elastosis también se da por el envejecimiento, pero en el caso de la elastosis solar está como, acentuada. Y acá tenemos una fibra elástica abajo cuando está estirada y arriba en estado de relajación. La sustancia fundamental amorfa es un material que llena los espacios entre los componentes fibrosos y celulares de la dermis. Lo que vimos hasta ahora, llena los espacios entre las células y las fibras de la dermis. Está compuesta por agua, electrolitos, proteínas plasmáticas y mucopolisacáridos. Los mucopolisacáridos son glucosaminoglicanos y ácido urocánico que al unirse con polipéptidos se denominan proteoglicanos. Los proteoglicanos y glicosaminoglicanos pueden captar hasta 1000 veces su propio volumen de agua y de esa manera regulan la capacidad de unión de agua de la dermis e influyen sobre el volumen y compresibilidad de esta. También se unen a factores de crecimiento y vinculan células con la matriz, por lo cual influyen sobre la proliferación, diferenciación, reparación tisular y morfogénesis. También probablemente regula el pasaje de hormonas y sustancias nutritivas de la sangre a las células. Entonces, de esta forma, no solamente es importante que capta agua, sino que esto a su vez hace que se mantenga un balance homeostático de electrolitos y agua. Los principales proteoglicanos de la dermis adulta son el condroitin sulfato, el heparan sulfato y también encontramos al ácido hialurónico, lo encontramos en la dermis como
glicosaminoglicano libre y como componente de los proteoglicanos, aunque es mucho más abundante en las pieles jóvenes. Los proteoglicanos ejercen una función muy importante en la piel al poder unirse con muchos componentes del medio extracelular. La característica distintiva de los proteoglicanos es que están compuestos por un centro proteico y por los glucosaminoglicanos. El centro proteico, los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos están organizados para proporcionar un componente central que interviene en la estructura de la piel y en la regulación del compartimento celular. Otro componente principal de la sustancia fundamental amorfa es la fibronectina, que durante la cicatrización actúa como andamiaje para la migración de fibrocitos, monocitos, macrófagos, células endoteliales y epiteliales. La hipodermis representa el 80% de la grasa corporal que está en el tejido subcutáneo. Está formado por tejido adiposo, que es tejido conectivo denso. Deriva del mesodermo y tiene continuidad con la dermis, es decir, que tiene un límite indefinido. No está tan separado, o sea, microscópicamente la división no se ve tan marcada como en la dermis y en la hipodermis, sino que hay una continuidad. Por eso decimos que el límite es indefinido. También tiene tabiques fibroconectivos, que son la extensión de la dermis reticular. El tejido subcutáneo sirve de almacén de energía, además de aislante térmico, y también actúa como protector mecánico frente a los golpes. El espesor de la hipodermis es muy variable y también depende de la localización, el peso corporal, el sexo o la edad. Es decir, varía de grosor de una parte a otra del cuerpo. Puede adoptar una distribución ginoide o androide. Depende de la estimulación hormonal. Ven, acá en esta imagen tenemos entonces los lobulillos separados por tabiques de tejido conectivo. El elemento constitutivo de la hipodermis es la célula grasa, adipocito o lipocito. Los microlobulillos están constituidos por colecciones microscópicas de adipocitos. Y los lobulillos están constituidos por microlobulillos que van a estar separados y sostenidos por tabiques intercalados de tejido conectivo. Las funciones son protección contra traumatismos, conservación de calor corporal, reservorio nutricional y de energía en caso de ayuno, y constituye, o mejor dicho, aporta movilidad y el desplazamiento de la piel sobre los planos profundos. Acá tenemos una imagen de un tumor benigno que se llama lipoma. Está constituido por células adiposas de aspecto normal, pero no van a tener los tabiques conectivos, van a estar separados por tabiques, entonces se forma como ese bulto, o bueno, ese tumor, que es un tumor compuesto por adipocitos. Eso se extirpa, a veces vuelve a salir. Y pasamos a las características de tejido adiposo, blanco o pardo. Tenemos dos tipos que se van a diferenciar según la característica de la célula adiposa en cada uno. En el tejido adiposo pardo, sus células tienen la grasa ubicada en múltiples gotitas, poseen un núcleo central
y tienen un alto número de citocromos mitocondriales. Son estas de acá. ¿Ven? Entonces los lípidos están dispersos en pequeñas gotitas, o sea, en muchas mitocondrias. El tejido adiposo marrón o pardo se localiza en los depósitos grasos interescapulares, supraclaviculares, suprarrenales, pericardiales, paraórticos, alrededor del páncreas, riñones y tráqueas principalmente. Su función es regular la termogénesis, producción de calor, por eso tiene tantas mitocondrias. Se localiza principalmente en tórax y abdomen y ocupa un mayor porcentaje en recién nacidos. Bueno, acá no me salió el título, pero es el tejido adiposo blanco. Se localiza en la mayor parte de los órganos como el tejido adiposo subcutáneo y el tejido adiposo visceral. Se caracteriza por adipocitos que contienen una única gota o vacuola de lípidos, almacenando el exceso de energía en forma de triglicéridos. Los adipocitos blancos poseen relativamente pocas mitocondrias y un núcleo localizado periféricamente. Acá tienen la diferencia entre un adipocito del tejido blanco y del tejido adiposo pardo. Bueno, la hipodermis no se distribuye de una forma uniforme abajo de la piel, sino que se distinguen dos capas separadas por una capa de tejido conectivo superficial, y son la capa areolar o superficial o la capa esteatomérica o lamelar o profunda. La capa más externa, que es la que está en contacto con la dermis, se denomina entonces estrato areolar y está formado por adipocitos globulares y extensos situados verticalmente. Los vasos sanguíneos son muy numerosos y frágiles. Se encuentra en la hipodermis de casi todo el cuerpo. En algunas zonas como las caderas, los muslos, el abdomen o los glúteos, la capa areolar se hace más gruesa, mientras que en ciertas zonas está completamente ausente, como los párpados, el clítoris o el escroto. La capa más externa debe su nombre, la capa areolar se debe su nombre a que los adipocitos se distribuyen en lóbulos separados unos de otros por tejido conectivo, y se considera que la grasa que contiene en esta capa es de fácil movilización, al contrario que la grasa de la capa esteatomérica o lamelar, que es de más difícil movilización. La capa profunda está situada entre las fascias superficialis y ahí le hago zoom, ¿ven? Y la fascia interna o la aponeurosis muscular. Está dividida entonces en capas laminares que van a disponerse más horizontalmente, que se denominan esteatomas, y que constituyen, como dije recién, las grasas de reserva de movilización difícil. La mayoría de estos esteatomas están localizados en pelvis, cara interna de rodillas, deltoides y brazos. Es la capa que más aumenta el volumen al engordar. ¿De qué nos sirve entender las diferencias de estas dos capas? Que una, la capa areolar es la que mejor explica el proceso de la celulitis, y el profundo, el de la adiposidad localizada. Bueno, resumiendo, la capa areolar o superficial está en la mayor parte del cuerpo como manto de grosor uniforme. Los lobulillos tienen distribución vertical. Es más gruesa a nivel de las caderas, muslo, abdomen y glúteos. Los vasos sanguíneos son muy numerosos y frágiles. Constituye el tejido graso de fácil movilización. Las celdillas están delimitadas
por tabiques verticales de tejido conjuntivo. Entonces el aumento de volumen de los adipocitos de esta capa va a ocasionar lo que conocemos como piel de naranja. ¿Por qué? Porque va a aumentar el volumen de estas células, y eso va a hacer que, a ver si en esta imagen acá, se eleve la dermis, y los tabiques van a generar tracción, se van a contraer, o mejor, sí, se van a retraer, y van a cuestionar de esta forma lo que vemos como en la piel, como pocitos. Lo que sucede en las personas que no tienen celulitis o muy poca, o en los hombres, es que van a tener esos tabiques más inclinados. Entonces, cuando aumenten, no se va a notar tanto como con los tabiques verticales. Capa esteatopérica o lamelar o profunda. Aumenta a partir de la pubertad y sigue el patrón de diferenciación sexual. Los lobulillos poseen una distribución horizontal. Está delimitada con N esteatomas. Representan las grasas de reserva de movilización difícil. Están localizados en pelvis, cara interna de las rodillas, deltoides y brazos. Y con el aumento de peso, incrementa el espesor por el aumento del volumen de los adipocitos, capaces de invadir la capa de tejido conectivo superficial. Ven entonces la hipodermis, tenemos la capa areolar con los tabiques verticales, y en la más profunda o lamelar van a estar los tabiques dispuestos también más horizontales. Espero que haya quedado claro entonces que en celulitis, o que la celulitis es un fenómeno que vemos por el aumento de tamaño de los adipocitos en la capa más superficial, en la areolar, y la adiposidad localizada en la capa lamelar. Es más difícil bajar o hacer lipólisis, mejor dicho, en la capa lamelar que aumentar tamaños. Es decir, se engorda fácil, se adelgaza difícil, porque presenta cierta resistencia en las zonas que hay esteatomas. Y la celulitis también van a ver que va a ser tratada con tratamientos distintos a la adiposidad localizada, por estas diferencias, sobre todo en lo que es la tecnología. Va a depender de la profundidad que llegue la máquina que estemos utilizando, si va a trabajar sobre celulitis o sobre adiposidad localizada.